Hola, hola y bienvenida, yo soy Nati y esto es Cerámica con Nati. El día de hoy vamos a hacer una pieza súper bonita de hacer, que es una berenjena aceitero. Y obvio que vos podés hacer la fruta, la verdura, la hortaliza que quieras, porque la técnica va a ir de lo mismo. Así que te invito a crear tanto esta berenjena como cualquier otra verdura que te imagines. Así que sin más, empecemos. Para la pieza del día de hoy, recuerda que tenemos que utilizar barro que sea apto a uso alimenticio, o sea, barro que no tenga chamota. Así que voy a empezar con dos bolitas. Una que va a ser la parte de abajo de la berenjena, es de 500 gramos, y otra bolita de 350 gramos que va a ser la parte de arriba. Porque sí, para construir formas huecas tenemos que armarlas por separado y luego unirlas. Así que sin más, voy a empezar con mi bolita de 500 gramos. La voy a dejar bien redondeadita. Recordá que esto tiene que estar previamente amasado. Vamos a empezar con este modelado a pellizco y quiero lograr esta forma que es la parte de abajo de la berenjena. Así que empiezo perforando mi bolita lo más centrado posible y cuando llegamos al fondo empezamos a hacer simplemente los pellizcos clásicos. Esta es mi primera etapa del pellizco y ahora lo que nos toca es refinar esta forma. Una vez ya logres tu forma, podemos continuar con la otra bolita. Pero antes déjame darte algunos consejitos para trabajar con este tipo de formas huecas. Trata de aprovechar al máximo el barro y dejar un espesor de unos 3 o 4 milímetros máximo. Recordá que esto después va a estar lleno de aceite y si ya tenemos una pieza que es pesada, imagínate cuán pesada va a ser si esto está lleno de aceite. Eso simplemente lo podemos hacer haciendo este tipo de pellizco, no presionando, pero simplemente viendo el espesor de tu pieza. También ten en cuenta que donde más barro se suele quedar es en la parte de abajo, así que intenta hacer este check con las manos y levantar todo el barro que tengas aquí a fin de aprovecharlo al máximo. Y por último, si mientras modelás ves que tu pieza se deforma mucho, puede ser que tu barro esté muy blandito, por lo cual simplemente espera a que el barro seque o empezá el modelado con un barro que esté un poquito más duro de lo que normalmente lo trabajas. Así que continuamos con la próxima bolita y la forma que quiero lograr es esta. Acá repito exactamente lo mismo, modelado a pellizco y a huecar esta pieza. Noten que como la pieza que quiero lograr es más puntiaguda, ya empiezo a perfilar levemente mi modelado a pellizco de esa manera. Este modelado nos va a quedar así, como si fuese un fantasmita. Y lo voy a dejar en secado junto con mi otra pieza porque quiero poder unirlas en estado de cuero. El último ajuste que tendríamos que hacer con esta segunda pieza que modelamos es que las aberturas coincidan. No tienen que coincidir exactamente, pero sí tienen que tener una abertura muy similar. Estas piezas están listas para secado y luego seguimos trabajando. Pero antes de ir cerrando esta parte del modelado, te quiero dar un consejito extra, que es que si te cuesta un poquito modelar las piezas tan finas, no pasa nada. Siempre las podés modelar más gruesas y cuando estemos en estado de cuero, que es la próxima etapa, podemos utilizar un vaciador y básicamente sacarle espesor. Así que voy a secar estas piezas con secador de pelo durante 5 minutitos y volvemos. Ya tengo mi pieza en estado de cuero y me pasó que la punta de mi berenjena quedó un poquito gruesa, así que voy a aprovechar y con un vaciador le voy a sacar barro para que no quede muy gruesa y por ende pesada. Voy a utilizar un vaciador de punta redonda y simplemente voy a sacar barro excedente. Miren todo el barro que saqué de la punta de mi berenjena y además de darme cuenta que estaba gruesa simplemente porque la toqué, otra forma de darnos cuenta que una parte está gruesa es cuando el perfil interior es significativamente más pequeño que el perfil exterior. Cuando hablo de que el perfil interior coincida con el exterior, me refiero a que coincida tanto en forma y que el tamaño sea un poco más pequeño, pero coincidente con el perfil exterior. Miren cómo yo tenía, por ejemplo, mi perfil. Las paredes estaban finas, que era lo que queríamos trabajar, pero en la punta tenía mucho más barro, haciendo que esta parte interna sea mucho más pequeña que la de afuera. Esto lo notamos simplemente viendo el perfil interno, además de tocándolo claro. Una vez ajustados nuestros espesores, podemos continuar limpiando nuestras piezas. Así que paletita de metal y a limpiar las dos partes de nuestra berenjena. Llegó el momento de unir nuestras piezas y lo que voy a hacer antes de empezar a raspar mis piezas es verificar que las partes de unión o la junta estén parejas. ¿Por qué? Porque quiero que encastren lo mejor posible y como ven en la parte de abajo de mi berenjena tiene un montón de pancitas del mismo modelado, así que las voy a cortar aplanando todo este borde para que encastre súper bien con mi otra parte. La parte de arriba de la berenjena quedó súper planita y si les pasa como a mí que está súper parejita y no quieren cortar nada, lo que podemos hacer para emparejar es dar algunos golpecitos
y listo. Pero esto háganlo si está como bastante pareja. Esta pieza yo no la daría toquecitos porque la deformaría totalmente, así que la voy a cortar con cúter. Antes de hacer el raspado, esponjita húmeda y recién es el primer momento donde utilizamos agua en este modelado. Vamos a limpiar la parte interna. Una vez ya tengamos los interiores limpios, nos toca hacer el cosido en las juntas. Buena cantidad de barbotina. Vamos a pegar esto. Tengan en cuenta que si esta parte no les coincide en absoluto, lo que pueden ir haciendo es agregar churritos en cualquiera de las dos partes para nivelarlo y después pegarlo tal cual como lo estoy haciendo yo. Así que termino de acomodar esto. Voy a seguir trabajando con esta herramienta para raspar y con un churrito de barro que está súper blandito, lo voy a colocar en la junta. Voy a utilizar este tipo de herramientas de madera y como cualquier churrito de junta, la mitad se va para un lado, la otra mitad para el otro. Trato de mezclar este churrito lo mejor posible con ambas partes de mi pieza para generar que esta junta sea totalmente invisible. Una vez mezclado el churrito de junta, vamos a dejar esta pieza nuevamente en secado, porque entre la limpieza interior, el cosido y este churrito, la pieza quedó nuevamente blandita y no está en el estado ideal para seguirla modelando. Así que la pueden dejar en secado o como yo, hacer 2-3 minutitos de secador. Una vez ya nuestra pieza esté un poco más seca, vamos a hacer algunos ajustecitos para que parezca tal cual una berenjena. Lo primero que voy a hacer es la parte de abajo redondearla un poquito más. Claro, antes no la pude hacer porque si la hacía súper redondeada la pieza no conservaba esa forma porque el barro estaba súper blandito, pero ahora que ya está más duro podemos hacerlo. Así que esto lo vamos a hacer con la mano o con este tipo de paletitas de la cocina que son de madera. A toquecitos, tampoco se pasen de fuerza, pero van a ver que es muy lindo este tipo de procesos. Y noten qué fácil que redondeamos la parte de abajo de nuestra berenjena. Con un pincelito o con una herramienta de aguja vamos a hacer un agujerito en la parte superior, simplemente para que salga el aire que estaba encapsulado y podamos darle la forma tal cual que queremos a nuestra berenjena. Algo que a mí me gusta hacer mucho es inclinarlo un poquito para que quede un poco de lado y no quede como perfectamente recta, parada. Así que una vez ya tengo la forma redondeada del fondo que me guste, lo que voy a hacer es ajustar un poco la base. Le voy a poner un poquito de lado. Por ejemplo, así. Otro ajuste que voy a hacer que creo que le da muchísimo movimiento a las piezas es como llevar la parte de arriba levemente hacia adelante, como doblarla un poquito, torcerla. Así que sostengo la parte de abajo y la parte de arriba como que la inclino hacia adelante. Y esto va a ir quedando así, pero obvio siéntanse libres de darle el movimiento que ustedes quieran. Una vez que ya tengo esta forma dada, que la verdad que me encanta, paletita de metal y a limpiar muy bien toda esta junta y cualquier detallito que vean pertinente. En esta parte no se tienten, por favor, no utilicen agua porque ya vamos a utilizar agua en esta parte que acabamos de secar. Vamos a debilitar muchísimo la estructura, así que paciencia, limpien con mucha delicadeza, paletita y la esponja viene totalmente al final de este modelado. De hecho, por eso quería que en el paso anterior el churrito de junta lo dejemos súper mezclado para que en esta parte la limpieza sea mínima. Si notan que en una parte les falta un pedacito de barro, pues simplemente podemos cogerlo, un pedacito blandito como el churrito de recién y rellenamos. Pues muy bien, ya tengo mi berenjena totalmente limpia con mi paletita de metal y lo que voy a hacer antes de seguir modelando esta pieza es secarla un poquito más porque con todo lo que la tocamos con la paletita de nuevo quedó un poquito blanda y para continuar trabajando y que no pierda la forma que le di tal cual hay que secarla un poquito más. Ya tengo este aceitero más sequito y podemos continuar trabajando sin que se deforme. Así que vamos a hacer una última limpieza y para esta ocasión voy a utilizar este tipo de paletita de caucho y voy a repasar toda la figura dejándola súper pulida. Así queda por el momento nuestra berenjena y vamos a trabajar ahora la parte del tallo. Tengo una lámina de barro súper finita, realmente serán unos 2 milímetros de espesor y con esto vamos a hacer toda la parte de la hoja de la berenjena que está pegada al cuerpo. Aquí pueden coger una berenjena y ver cómo es esta hoja. Yo la verdad que no le quiero dar muchas vueltas porque cuanto más orgánica mejor. Voy a hacer como una flor de 5 pétalos. Fíjense que no es perfecta ni mucho menos, pero van a ver que todo lo que es orgánico le va a dar ese toquecito mucho más especial a nuestra berenjena. Así que la doy vuelta, voy a raspar en forma de cruz para hacer el cocido y también lo voy a hacer en mi berenjena y pinto con barbotina.
Tengo mi berenjena. Voy a apoyar toda esta florcita. Ni se preocupen del agujerito que hicimos porque lo vamos a tapar. Y vamos acomodando esto un poco a gusto, asegurándome de que no quede aire entre mi hoja y mi berenjena. Con un pincelito húmedo voy a repasar toda esta junta y a redondear los bordes de este tallo. Tengo una bolita de barro y lo que voy a hacer es hacer el tallito de la berenjena, que ese va a ser también nuestro pico. Así que con la bolita la voy a afinar, haciendo simplemente pellizquitos. Lo voy a dejar como de 1 centímetro de espesor. Recuerden que no tiene que ser perfecto ni mucho menos. Y la parte de abajo la voy a abrir para que podamos poner este tallito en esta parte y quede todo súper bonito integrado. Raspo en forma de cruz, pinto con barbotina y pego. Con herramienta de madera podemos mezclar este tallito. Lo que voy a hacer es inclinar un poco el tallito hacia adelante. Ustedes no tienen que hacerlo, para mí es una decisión de diseño, pero como mi berenjena tiene como esta curvatura, quiero que el tallito la continúe, así que simplemente lo doblo un poquito para adelante. Voy a pasar una esponjita súper rápida para limpiar la unión. Tengo otro pedacito de barro y lo que quiero hacer son churritos súper finitos, porque si ustedes ven a detalle la berenjena, tiene como nervios o venitas la parte del tallo que le dan ese toquecito aún más realista, así que vamos a hacerlos. Ya tengo mis churritos hechos, voy a humedecer de nuevo esta parte. Para pegar estos churritos no va a hacer falta que haga el cocido, porque por un lado este barro está súper húmedo y la berenjena acabo de humedecerla. Y además los voy a mezclar con mucha agua. Noten cómo presiono para asegurarme de que estos churritos queden bien pegados sin llegar al punto de deformarlos. Y con el pincel aquí sí voy a hacer un poquito de presión para que este churrito se mezcle con el tallo. Si se sienten cómodas también lo pueden hacer con esponja. Noten que yo estoy trabajando sobre las hojas y no sobre el tallo aún. Una vez que tengamos integradas estas venitas o estos nervios en las hojas, nos toca ocuparnos del tallo. Y acá sí que lo quiero mezclar lo mejor posible para que el tallo quede un poco más limpio. Así que simplemente con el dedo hago un poquito de presión, no mucho más. Limpio y esta parte de acá arriba sí la integro. Quiero que me quede súper bonito este pico. Y ya como último paso vamos a hacer 2 agujeritos. El primero en el tallo, que va a ser por donde salga el aceite, y el segundo va a ser en el lateral donde vamos a colocar el aceite. Tengan en cuenta lo siguiente, mi piquito mira para allá, entonces el agujero para poder rellenar de aceite lo voy a poner de este lado. Y lo voy a hacer de esta manera porque como este piquito va a estar inclinado hacia allá, la forma de servir y utilizar mi berenjena sería de esta manera. Y piensen que si yo pusiese mi tapón de este lado simplemente se caería. Tengo un vaciador, sostengo el piquito y vamos a hacer esta perforación. Noten que giro conforme voy perforando, tal como si fuese un taladro manual, y retiro. Adicionalmente, con un pincelito me voy a asegurar que el agujero esté bien hecho y limpiarlo. Ahora toca hacer el agujerito de detrás por donde vamos a rellenar este aceitero con aceite. Lo que vamos a utilizar para tapar este agujerito son estos corchitos que como ven son cónicos. Hay un montón de tamaños, yo tengo estos 2 pero tengo un montón de tamaños más en el taller de todos los proyectos que hago. Así que elijan el que más quieran, yo les voy a recomendar que quizás este es un poquito pequeño para rellenar aceite, este sería el ideal. Y lo bueno de estos corchitos es que siempre podemos calarlos y ajustarlos al tamaño que tal cual necesitemos. Voy a buscar un vaciador o un cortante circular que sea similar al diámetro de este corchito y a agujerear, sin más. Para hacer este agujerito tengan en cuenta que no lo vamos a hacer de esta manera, o sea horizontal, sino que lo vamos a hacer un poquito en ángulo. Así que vengo aquí, giro, sostengo mi pieza. Si ven que ese agujerito es pequeño, siempre podemos volver a colocar la herramienta y hacer este tipo de movimiento, simplemente para agrandarlo. Esponjita. Este aceitero berenjena ya está listo para secado y al horno, y ahora les voy a mostrar cómo lo podemos esmaltar. Acá tengo un aceitero berenjena bizcochado y van a notar algo particular, que es que limpiamos el esmalte. Y es que este aceitero berenjena no lo hice yo, lo hizo Ana, una alumna de mis clases presenciales en Barcelona, que lo esmaltó, no le gustó cómo quedó y dije, no te preocupes, yo te lo esmalto. Y aprovecho a grabar este video mostrando que esto estaba esmaltado y lo que hice el día de ayer
fue meterlo en la pica lleno de agua, esponjita y limpiar todo el esmalte. Luego lo dejé secar un día, acá ya está caluroso, así que secó bastante rápido y ya está listo para ser esmaltado nuevamente. Así que al momento de esmaltar este tipo de piezas donde tienen un montón de agujeritos se nos presentan algunas dificultades, así que vamos a ir paso a paso. La primera parte que deberíamos esmaltar de este tipo de piezas es la parte interna. Esto va a ser súper simple, sería rellenar este aceitero con esmalte como si fuese aceite y simplemente verterlo. Así que empecemos por ahí. Al momento de esmaltar la parte interna, que es lo que vamos a hacer ahora, tengan en cuenta que el esmalte que tenemos que usar son los esmaltes que son generalmente en polvo, que están preparados para esmaltar por sumergido o por vertido. Un esmalte que es para pincelar no nos serviría en este caso porque ¿cómo haríamos para pincelar la parte interna? Así que tengo mi jarrita llena, voy a tapar el pico, relleno, tapo, lo muevo por toda mi berenjena y vuelco. Y lista la parte de dentro. Limpio un poco el excedente y ahora vamos a esmaltar la parte de afuera. Y acá sí podemos utilizar un esmalte a pincel y simplemente haríamos 2 o 3 capas dependiendo su esmalte, pero si como yo siguen utilizando un esmalte que es en polvo y que lo vamos a utilizar como por vertido o por sumergido, vamos a hacer lo siguiente. Primero lo que nos toca hacer es tapar este agujerito para que no se meta esmalte cuando sumerjamos nuestra pieza. Así que hice una bolita de barro que voy a hacer una especie de tapón. Lo voy a sostener, así que no es que va a estar el tapón solo y vamos a rezar. Por otro lado tengo un contenedor para que si se rebalse el esmalte poder recuperarlo y una jarra que la tengo llena casi hasta la mitad. Esto lo pueden hacer tranquilamente con las 2 manos y miren lo que voy a hacer. Lo voy a sostener y afuera. Con un pincelito podemos retocar las partes que no quedó esmalte. Con una esponjita voy a limpiar todas las partes de mi tallo que voy a esmaltar de verde. Quedaron esmaltadas de color violeta. Y ahora con esmalte verde vamos a esmaltar el tallo. Pues muy bien, esta berenjena está totalmente esmaltada. Solo resta que termine de secar el esmalte y luego al horno. Y así queda este aceitero berenjena. Yo lo traje de casa, lo usamos todos los días. Así que espero que lo hagan o que hagan otra fruta o otra verdura. Yo estaba imaginando que podría ser tranquilamente un zapallo o un morrón o la verdura o la hortaliza que quieran. Así que espero que esta clase las inspire a seguir creando y nos vemos en la próxima clase de Cerámica con Nati.